El análisis de datos es una definición muy personal porque analizar los datos va a depender de la información que se quiere obtener, de la información que cada uno quiera obtener de su tabla original. Para mostrarte un ejemplo, yo voy a partir de esta tabla que es muy pequeña, pero me viene bien para mostrarte cómo se piensa un análisis de datos. Lo primero que tenés que hacer cuando tenés un listado, si querés analizar datos, te conviene ir a tabla dinámica. Vas a insertar tabla dinámica. Cuando tenés la tabla dinámica vas a ver que aparece en blanco y acá tenés los campos que podés colocar en los diferentes campos de esa tabla dinámica. Entonces, supongamos que queremos ver algo referido a los productos. Bueno, es muy fácil porque no tendrías más que arrastrar la descripción de los productos y después arrastrar el campo numérico que te interese comparar. Por ejemplo, el monto vendido, que lo pones en valores. Y acá tenés un total vendido por cada uno de los productos. Ya lo tenés acumulado a ese total. Si hay una tabla dinámica, también hay un gráfico dinámico. Podés insertarlo para que acompañe a la información que estás representando. También lo que podés hacer es agregar un segmentador de datos desde las herramientas de tabla dinámica, al que podés utilizar para ocultar o mostrar ciertas filas de esa tabla. Por ejemplo, podés apretar acá en almacén y va filtrando por los datos que te hacen falta. Entonces, si te pones a pensar, el análisis de datos solamente depende de que vos sepas colocar estos campos en las diferentes áreas que tiene la tabla dinámica. Un truco muy copado que podés hacer acá es copiar esta misma tabla dinámica, pegarla un poquito más abajo para que tengas dos tablas dinámicas y acá abajo podés realizar otro tipo de comparación. Por ejemplo, podés comparar el rubro con el stock, independientemente de lo que tenés arriba. Y esto también le tirás un gráfico dinámico para que represente lo que tenés en la pantalla. Si querés agregarle algún indicador extra a esta tabla dinámica, podés combinarlo con formato condicional, pintando las celdas que te hagan falta, yendo a inicio, formato condicional, y podés ir a conjunto de iconos. Y acá en conjunto de iconos podés poner lo que se usa mucho en tableros de control y en la parte de análisis de datos, que son los semáforos. Al principio te aparecen con un porcentaje cualquiera. Para los colores vos vas a administrar la regla, doble clic, acá le pones número, esto seguro te va a hacerlo al principio, y acá pones el valor que necesites para que sea verde. Qué sé yo, vamos a ponerle mayor a 300.000 en verde, 200.000 en amarillo y el resto en rojo. Para concluir, se puede decir que el análisis de datos consiste en determinar qué información es la que quiero mostrar, combinando una serie de herramientas de Excel. Si querés aprender más de análisis de datos, te voy a dejar acá arriba una tarjetita para que vayas a ver mis otros videos. Tengo toda una lista de reproducción hablando sobre este tema.